Hola a todos, mi nombre es Angélica Betancourt y junto con mis compañeros Natalie Belalcázar, Catherine García, Alexandra Rebolledo y Rodrigo Zamora vamos a presentar el problema de los tanques alemanes. Iniciaré hablando acerca de Bartolo Luque Serrano, quien nació en Barcelona en el año de 1966. Es profesor titular en el Departamento de Matemática Aplicada de la Ingeniería Aeroespacial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos y del Espacio de la Universidad Politécnica de Madrid. Luque es autor de 8 libros dedicados a divulgar campos como la astrobiología, la exploración espacial, las leyes de probabilidad o la estadística, y más de un centenar de artículos de prensa en cabeceras como La Vanguardia, El Heraldo de Aragón y la revista Investigación y Ciencia, donde desde el 2013 es responsable de la columna Juegos Matemáticos, de la cual hace parte del artículo El problema de los tanques alemanes, el cual se va a abordar a lo largo de esta presentación. Su trabajo trasciende fronteras entre disciplinas, aun cuando la ciencia ha avanzado en las últimas décadas gracias a la especialización cada vez mayor de la investigación. Luque afirma que su investigación es hacer entender que la física y las matemáticas forman parte de la cultura. Encerrarlas en compartimentos es artificial porque el mundo real no funciona así. La ciencia es una forma de explorar y entender el mundo, algo que nos hace humanos. Es un arte más. A manera de preámbulo, el problema de los tanques alemanes se dio durante la Segunda Guerra Mundial, puesto que la producción de tanques alemanes fue estimada con precisión por la inteligencia aliada usando métodos estadísticos. Inicialmente, se dedicaron a contar cuántos tanques se encontraban en el campo de batalla y a espiar las fábricas. Por otro lado, algunos matemáticos utilizaban un sistema distinto para estimar la producción utilizando los números de series de los tanques. A continuación, mis compañeros abordarán un poco más el tema desde la parte histórica. Las matemáticas jugaron un papel esencial en la Segunda Guerra Mundial. Uno de los aportes más conocidos es la famosa máquina Enigma. Se usaba para descifrar los códigos secretos de las máquinas nazis. A continuación, presentaremos un aporte esencial de las matemáticas menos conocido, pero importante en la historia de la guerra militar. 1939-1945, Segunda Guerra Mundial. Alemania se encontraba en guerra con países enemigos aliados como Francia, Polonia, Reino Unido. Más adelante, en el 1940, se aliaron Dinamarca, Noruega, Bélgica. Y en 1941, países como Estados Unidos también fueron aliados. Alemania contaba con excelentes máquinas de combate. Los tanques, llamados Panther, eran máquinas destructoras del enemigo. La capacidad de producción de los tanques de los países enemigos eran escasos. Los combustibles y los materiales eran escasos. Esto también porque eran bombardeados por las máquinas nazis. Debido a esto, el servicio de inteligencia necesitaba saber el número preciso o aproximado de la cantidad de tanques que tenían los alemanes. Esto era porque iban a hacer un desembarco en las orillas de Europa. Los países aliados trabajaban en compañía de la inteligencia, trabajaban arduamente para saber la cantidad de tanques que producía Alemania. El equipo de inteligencia se dedicaba a espiar las fábricas y a contar los tanques que se encontraban en el campo de batalla. Pero por otro lado, estaban los matemáticos de esos mismos países aliados, que se dedicaban arduamente a tratar de descifrar cuántos tanques se producían. Estos se dieron cuenta que a través de las series que se encontraban en los chasis de cada tanque, podrían estimar el número de tanques en total del que producían los alemanes. Esto lo hicieron a través de los vehículos alemanes que se encontraban en las áreas de guerra. A continuación, se presenta una tabla en la que se va a enseñar cuáles fueron las cantidades que se dieron en esa época por parte del equipo
de matemáticos y por parte del servicio de inteligencia. Claramente, como se nota en la imagen, la precisión de los matemáticos era mucho más correcta y mucho más real. Y la precisión que tuvo los servicios de inteligencia, obtenida por los servicios de inteligencia, era mucho más alejada. Como se presenta, por ejemplo, en el 1940, estimación estadística por parte de los matemáticos, 169. Servicios de inteligencia, 1000. Valor real, 122. Hoy en día, esta estimación, la matemática y la estadística han sido un pilar en la historia militar, convirtiéndose en un estudio para estimar mucho de los ataques militares de un enemigo, para estimar la cantidad de maquinaria, para estimar cuántas muertes ha tenido un enemigo, o también el cálculo de las trayectorias de los cohetes. A continuación se enseñarán algunos ejemplos en los que se trabajarán esta estimación estadística. Para abordar la explicación de cómo los aliados estimaron la cantidad total de tanques que producían los alemanes por mes, los invitamos a pensar en la siguiente situación analógica. Supongamos que una persona X quiere averiguar cuál es el total de estudiantes que hay en nuestro curso de Matemáticas, Arte y Literatura, donde alrededor somos 41 más o menos, pero hay una condición de que cada estudiante del curso esté enumerado, es decir, que en su espalda haya un número de 1 al 41. Estadísticamente hablando, el problema al cual se enfrenta esta persona es a estimar el tamaño de una población a partir de una muestra numerada. Entonces, para lograr el objetivo propuesto, ir a buscar uno por uno los estudiantes, pues quedaría bastante complicado, digamos, debido a la inmensidad de la universidad. Entonces, ¿qué hace esta persona? Supongamos que recorre desde el 333 hasta el IEP y va anotando en un libro, en una carpeta, los números que se encuentre. Entonces anotó, por ejemplo, el 8, supongamos que se haya encontrado el número 8, al 14, al 22, al 27 y al 35. A estos números se encontró en ese trayecto. Estos números quedan constituidos como la muestra, ¿ok? Donde el n total viene siendo los 41. El siguiente paso a realizar es construir un algoritmo que posteriormente es llamado estimador, donde ese algoritmo muestre el total de la población en función de alguna de las medidas de tendencia central, es decir, en función de la mediana o en función de la media. Pero es fácil. Consideremos, por ejemplo, la mediana. Ok, la mediana, y creemos un conjunto donde pues el total sea 13, por ejemplo, donde 13 sea el total de la población, 13 es el total. La mediana de 13, ¿qué viene siendo? Sería 7. 7 es aquel número que deja por arriba de él, tanto por arriba de él como por abajo, la misma cantidad de datos. Entonces 7 es la mediana de 13. Entonces, ¿de qué manera podemos escribir 13 en función de 7, por así decirlo? Pues vemos que 7 por 2, 14, menos 1 nos da 13. Entonces, pensaríamos de que n igual, donde n es el total, n igual a 2 por m, donde m viene siendo mediana, menos 1 es nuestro estimador. Probémoslo con el n total de estudiantes del curso, 41. La mediana de 41 sería 21. 21 por 2 nos da 42, menos 1 efectivamente nos da 41. Pero obviamente la persona que quiere saber cuántos somos nosotros, pues no puede usar el 21. ¿Por qué? Porque pues ni siquiera conoce que el número total es 41.
Entonces es aquí donde entra en juego el conjunto muestral que él había recogido, los estudiantes que él había visto. Recordemos que estos estudiantes eran el número 8, el 14, el 22, el 27 y el 35. Y el procedimiento analógico, al procedimiento que estábamos haciendo ahora, lo podemos hacer sobre nuestro conjunto muestral. Entonces le sacamos la muestra, sacamos la mediana de nuestro conjunto, y obtenemos que la mediana de nuestro conjunto es 22. 22 por 2 nos daría 44, menos 1 nos da 43. Un número bastante aproximado al 41, que sería el número real. Pero mejorará mucho el proceso si utilizamos, en vez de la mediana, utilizamos la media, porque la media es un número, es un estadístico que involucra todos los datos. Entonces, sumamos los datos de nuestro conjunto muestral y lo dividimos entre 5 y obtenemos que la mediana es 21.2. 21.2 por 2, ya metiendo el 21.2 en la muestra, 21.2 por 2 menos 1 nos da 41.4, un número bastante cercano, mucho más cercano al 41. Entonces pensaríamos que este estimador que tenemos es razonable por lo cercano que nos dio a nuestro valor real. Pero ¿qué pasa si cambiamos el conjunto muestral? Si en vez de lo dicho anteriormente, la persona había visto al número 2 de nosotros, al número 10, al número 15, al número 25 y al número 40. La media de este conjunto, la mediana de este conjunto sería 15. Si metemos 15 en la fórmula, obtenemos que 15 por 2, 30, menos 1, 29. Entonces encontramos una contradicción. ¿Por qué? Porque la persona ya había visto a un estudiante con el número 40. Sin embargo, la fórmula le arroja que el total de estudiantes es 29. Y lo mismo pasa con la media. Cuando realizamos el procedimiento para calcular la media de este conjunto, obtenemos que esta es 18.4. Y evaluando 18.4 en nuestro estimador, obtenemos de que el número total de estudiantes es 35.8. Nuevamente menor a 40. ¿Y qué significa esto? Pues que en últimas, este estimador con el cual estamos trabajando es como algunos medios de comunicación del país, pocos confiables y sesgados. Tanto los matemáticos como los aliados se dieron cuenta que estos algoritmos que estaban utilizando para hallar el valor real de los tanques alemanes presentaban algunas inconsistencias. Entonces les pareció mejor calcular las distancias que habían entre los datos que habían tomado. Recordemos que, digamos, en el ejemplo de los tanques alemanes, ellos tomaban los datos de los números de serie que podían ver en los chasis de estos tanques. Entonces, los aliados se iban a las fábricas a espiar y todo esto, y miraban y anotaban los números que alcanzaban a ver de los chasis de los tanques. Como el valor de la mitad de los datos de la muestra no representaba o no nos permitía hacer una estimación más aproximada a la real, entonces se les ocurrió que tal vez un mejor modo era tomar las diferencias que habían entre un número y el otro, obviamente igual teniéndolos de menor a mayor. Entonces calculaban como la diferencia que había entre un número, el menor digamos, y el que le seguía, y este con el que le seguía. Entonces calculaban las distancias que habían entre estos números y le hallaban la media a estos valores nuevos. Pero una vez más se dieron cuenta que esto también presentaba algunas irregularidades, o sea, no era tan cercano al valor real. Entonces hicieron nuevamente ajustes y llegaron
al último estimador, el cual concluyeron que este debía ser el máximo de las muestras, o sea, el valor mayor de la muestra que habíamos tomado, más el hueco medio de la muestra, o sea, la media de esos huecos que ya habíamos calculado. Teniendo esta nueva fórmula, decidieron que este era el mejor estimador, ya que les permitía acercarse al valor real de los tanques que efectivamente estaban produciendo los alemanes al mes. Entonces, estos estimadores insesgados de los que hemos venido hablando nos permiten calcular informaciones numéricas sobre poblaciones específicas como el valor total de los tanques, el valor total de los matriculados al curso, entre otras cosas, y se definen como insesgados cuando se acercan más al valor real de la población. Esto lo podemos lograr teniendo muchas muestras, o sea, cogiendo varios valores y haciendo varias muestras y comparando y haciendo los cálculos con estas diferentes muestras, ya que los resultados que podamos obtener aplicando el algoritmo van a ir teniendo una regularidad, es decir, van a manejar una tendencia, van a tender a cierto valor que este va a ser el valor real. Hablando estadísticamente, diremos que se trata de estimar el tamaño de una población a partir de una muestra aleatoria. Acabamos de ver cómo es posible estimar el tamaño de una población numerada a partir de una muestra sin reemplazo. Esto es lo que se conoce como el problema de los tanques alemanes. Pero, ¿qué podríamos hacer si fuese necesario estimar el tamaño de una población si ésta no está numerada? Lo que veremos a continuación es una técnica de muestreo denominada captura-recaptura, que permite estimar el tamaño de una población no numerada permitiendo reemplazos. Para ello, vamos a presentar un ejemplo que consiste en estimar cuántos peces hay en un lago. Los biólogos utilizan este método como pesca y repesca y el procedimiento es el siguiente. Se pesca una muestra de peces, se marcan y se devuelven al agua. El conjunto de peces marcados es el conjunto M. Esto, claro está, se hace sin lastimar a los peces, entonces lo que hacen los biólogos es utilizar descargas eléctricas que los aturden durante un tiempo suficiente para cogerlos y marcarlos. En este primer paso estamos hablando de que de un número n total de peces en el lago vamos a pescar una cierta cantidad m y lo vamos a marcar. En el segundo paso vamos a dejar pasar un tiempo, pueden ser unos días, y se vuelve a pescar otra muestra. Esto es decir, la repesca. Se dejan pasar unos días con el objetivo de que los peces vuelvan a dispersarse en el lago. Entonces, en este caso se toma una nueva muestra C y de esa muestra se mira cuántos de ellos están marcados, que en este caso lo vamos a denominar ERI. En el tercer paso ya se hacen los cálculos. Entonces, si en el lago hay n peces y se marcan m, la proporción de peces marcados es m de n. Y en la repesca obtuvimos una proporción de r peces marcados de los c de muestra que se repescaron. Entonces, a partir de estas dos razones es razonable considerar que la proporción de peces marcados en la segunda muestra es similar a la proporción de peces marcados en el lago, es decir, que la razón m a n es similar a la razón r a c. De forma que una estimación del número de peces que hay en el lago es, despejando n, similar al producto de m por c dividido entre r. Veámoslo ahora con un ejemplo numérico. Se pescan y se marcan un conjunto de m peces. En este caso vamos a decir que m es 15. Se deja pasar un tiempo y se repescan otros c peces y se cuenta el número r marcado de los que aparecen en este grupo
de CPS. En este caso vamos a decir que C es igual a 15 y R es igual a 3. Y aplicando la fórmula entonces encontramos que el valor de N se estima en torno a 75. Fíjense que la cantidad ya es en torno a 75, ya que estamos hablando de una estimación. Ahora bien, esta estimación se puede mejorar notablemente introduciendo unas pequeñas correcciones en la fórmula. ¿Con qué fórmula? Con la que le mostramos a continuación. Este es un estimador insesgado, es decir, que si repetimos el proceso muchas veces, en promedio el valor estimado coincide con el valor real. A partir de lo anterior, podemos concluir que este es un buen ejemplo de cómo la estadística permite abordar problemas que de entrada parecen muy difíciles, sino imposibles. Estos métodos, el problema de los tanques alemanes y el de captura y recaptura, son utilizados en la actualidad. Hoy en día, por ejemplo, las empresas utilizan el método del problema de los tanques para calcular la producción de sus competidores. Hace unos años, a partir del número de series obtenidos en foros de Internet, los analistas estimaron que el número de iPhone vendidos desde su lanzamiento hasta finales de septiembre de 2008 era de 9.1 millones, por lo cual vemos cómo estos dos métodos. A manera de conclusión y retomando la presentación pasada que hicieron los compañeros acerca de la máquina de Alan Turing, y con esta presentación se lleva a reflexionar de la gran importancia que los sujetos matemáticos, y en este caso estadísticos, han jugado un papel sobre eventos tan grandes e históricamente marcados como lo son las guerras. Igualmente, reflexionando acerca de la educación, vemos que lastimosamente la estimación, así como otros conceptos estadísticos, no se suelen tener mucho en cuenta. Sin embargo, tienen una gran aplicación en nuestro día a día y mucho más en una era de la información globalizada como la que estamos hoy en día. Un buen ejemplo de esto podría ser que con la estimación es posible determinar el tiempo de llegada de un lugar a otro, establecer el tiempo que se puede tardar en realizar alguna acción. También es posible estimar la cantidad de una población, entre muchos ejemplos más que podemos encontrar en nuestra vida cotidiana gracias a la aplicación de este tipo de conceptos de la estimación. Entonces, la idea es, compañeros, invitarlos a reflexionar acerca de que las matemáticas han tenido grandes impactos en cuestiones políticas, así como las guerras, y también reflexionar acerca de la estimación en general, en cuanto a la poca importancia, por decirlo de alguna manera, que se le da en la educación matemática. Con esto damos concluido la presentación acerca de este tema, del problema de los tanques alemanes, y le agradecemos a todos por su atención.